Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto familiar este domingo 31 de mayo del 2020. Aunque estamos separados físicamente, pero en espíritu estamos unidos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para iniciar este culto vamos a tener un preludio y nosotros en actitud de oración empecemos. Continuando con nuestro orden de culto, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 52 y cantemos Tu Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Seguimos adorando a nuestro Dios y vamos a seguir cantando con el himno número 192, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó.
Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. A continuación, hermanos, tenemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 138 y vamos a darle lectura a todos juntos. Es el Salmo 138. Dice así la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Tendremos nuestra oración de invocación, hermanos, y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres digno de toda alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites venir, estar en comunión los unos con los otros. Pero tu Espíritu Santo nos une, Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Espíritu. Y venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que este culto que tenemos en compañía de nuestras familias sea grato ante tus oídos, Señor. Recíbelo como una ofrenda en olor fragante. A través de Cristo Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, en el himno número 665 y vamos a cantar Es el Señor mi buen pastor, que es el Salmo número 23. Es el Señor mi buen pastor y no me faltará. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Junto a aguas frescas con amor haráme reposar. Por sendas justas y de paz su mano me guiará. Por sendas justas y de paz su mano me guiará. Y
cuando en valle de dolor o muerte deba andar, no sentiré ningún temor, pues Él me guardará. No sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es sabio y fiel mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Hasta el final me seguirán misericordia y bien. Y de mi Padre en el hogar por siempre moraré. Y de mi Padre en el hogar por siempre moraré. A continuación, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, de los versículos del 25 al 34, y vamos a darle lectura a todos juntos. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración dirigidos por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Muy buenas tardes, hermanos. Tenemos nuestro momento de oración. Antes de entrar a hacer nuestra oración, voy a darle una lectura de la Biblia que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo:
¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Estamos viviendo una situación difícil, complicada, que esta enfermedad COVID ha provocado muertes y muchas veces estamos inquietos y no sabemos quizás qué hacer, pero tenemos que confiar en el Señor. Vemos este libro de Marcos, nos habla que Jesús y sus discípulos iban en la barca y dice la Biblia que se vino una gran tempestad y los discípulos empezaron a dudar de Jesús, de Dios, y fueron a despertar al Señor y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y notamos lo que hizo Jesús. Dice que reprendió al viento y el viento se sujetó a la voluntad de Dios. Dice que se hizo una bonanza, se apaciguó. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y lo que tenemos que tener es confiar en el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso no quiere decir que no tenemos que cuidarnos, protegernos. Claro que tenemos que hacerlo, pero nunca perder la fe en el Señor. Y sabemos que a través de la Biblia pues, nos enseña que en los últimos tiempos va a haber esto: enfermedades, persecuciones, hambre y muchas cosas. Dice la Biblia que es el principio de dolores. Pero lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es confiar que Dios está con nosotros. Vamos a tener nuestro momento de oración. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos permites reunirnos, alabar y glorificar tu nombre. Tenemos el acceso y la libertad de hacerlo, Señor. Sabemos que en otras partes pues, del mundo no tienen esta libertad. Nosotros aquí en México somos muy bendecidos porque tenemos la libertad de asistir al templo y reunirnos en nuestras casas como el día que estamos haciendo hoy, que no hay nadie que nos persiga, sino nos podemos reunirnos con nuestras familias, con nuestra esposa, hijos. Es una gran bendición, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que todo proviene de ti. Estamos muy agradecidos también contigo, Señor, porque nos das el aire, porque nos das los alimentos y porque nos provees, Señor. Y queremos ponerte pues en tus manos, que tú sigas
bendiciendo a tu pueblo, que tú sigas prosperando a tu pueblo. Y sabemos que esta enfermedad que ha llegado aquí en México, pues nos ha impedido reunirnos pues como tu pueblo. Pero ahora lo estamos haciendo en nuestras casas. Señor, pues queremos ponerte pues en tus manos, rogarte, Señor, que alejas esta enfermedad, porque esta enfermedad ha causado mucho daño, ha causado muertes, falta de empleo, falta de recursos. Pero Padre, dice pues en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Estamos poniendo pues en tus manos nuestras necesidades y sabiendo, Señor, que tú vas a contestar de acuerdo a tu divina voluntad. Seguimos orando, poniendo pues en tus manos a tu iglesia, pues a tu pueblo. Oramos también por los niños, que tú las guardas, Señor. Queremos rogarte que aumente nuestra fe en esta situación tan complicada, pues tan difícil. Así como tú le dijiste pues a tus discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Y queremos rogarte, Señor, como tu pueblo, que nos aumente nuestra fe. Y sabemos la manera y la forma que nuestra fe sea aumentada, y sabemos que es a través de tu palabra. Señor, que nunca se acaba pues tu palabra, porque sabemos que necesitamos pues tu palabra, porque es el que nos ayuda, pues nos orienta, pues nos guía, endereza nuestros pensamientos que están distorsionados, Señor. Queremos rogarte, suplicarte, Señor, pues que tú te manifiestes, Señor. Oramos por todas las organizaciones, los ministerios de esta iglesia. Y, Señor, fortalécenos, Señor. Fortalece a esta iglesia, a otras iglesias, a otros hermanos, donde quiera que se encuentre, Señor. Y ayúdanos, bendito Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres el único Dios que merece la alabanza y la adoración. Así de la misma manera, Señor, queremos ponerte pues en tus manos, que en esta semana pues que inicia, que donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos, guárdanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Con respecto a las ofrendas, hermanos, aparecerá en la pantalla el número de cuenta a donde podremos depositar ofrendas y diezmos. Y los que no puedan, cuando nos reunamos físicamente, podremos entregarlas. Voy a permitirme leer una porción de la Escritura, ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 29, versículos 13 y 14, que dice así: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Tenemos una participación especial, hermanos, a cargo del coro Netzer.
hermanos, escuchemos con atención el mensaje que como título tiene Gozo en las pruebas, y va a estar basado en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4 y 12. Este mensaje va a estar a cargo del anciano de iglesia Marcos Mercado Estrada. Hermanos, doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra con ustedes en este día. Les invito para que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 2 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Te rogamos, Padre, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo la grabe en nuestros corazones, abra nuestras mentes y nos permita disponernos para poner por obra tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, yo creo que todo el mundo se da cuenta y admite que estamos viviendo en un mundo muy diferente al de hace 6 meses. Y que cuando lleguemos a la normalidad, va a ser una normalidad diferente a la que conocimos. Simplemente en la nueva modalidad, los viajes al extranjero habrán cambiado debido a todas las aerolíneas que se han declarado en bancarrota y las nuevas reglas que habrán para los viajeros. La gente está viviendo en confusión y miedo en México, en el mundo entero, por este coronavirus que penetró de manera inevitable en todos los países. Un comentarista dijo en la televisión: yo nunca creí que un virus podría causar estragos en los mercados financieros y causar incertidumbre en las bolsas de valores del mundo entero. Sin embargo, los mercados globales han sufrido cuantiosas pérdidas y está en curso una posible recesión económica global y una pérdida de rentabilidad en el mundo corporativo. Miren, hermanos, el mundo está cambiando alrededor de nosotros y muchas cosas diferentes están ocurriendo. En otras partes del mundo, en todas partes del mundo, la gente está en cuarentena. En algunos lugares es voluntaria y en otros es obligatoria, vigilada por la fuerza pública. Mucha gente está utilizando cubrebocas. Los aeropuertos, lugares turísticos, parecen pueblos desiertos. Y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿qué está pasando? ¿Cómo nos deshacemos de esto? ¿Cómo regresamos a la normalidad? Mucha gente piensa que las pruebas invaden nuestra vida normal, pero la Biblia nos dice algo diferente. Hoy quiero invitarles que vayamos a la palabra de Dios, a un lugar de confort, a un lugar de paz. Quiero que veamos la perspectiva bíblica de lo que está pasando a nuestro alrededor. El rey David escribió que debemos esperar pruebas, que las pruebas son parte de la vida. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora bien, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el mundo va a experimentar todo tipo de malestares y agitación. Y es un hecho que los cristianos no somos inmunes a las pruebas. En el libro de Filipenses 1, versículo 29, escrito por el apóstol Pablo desde la prisión, dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Y es interesante observar que usa la palabra ha sido concedido a ustedes, ha sido dado a ustedes, como una dádiva a ustedes. Así que realmente Dios nos da a nosotros las pruebas como una oportunidad. Y vamos a ver el día de hoy en el libro de Santiago cómo el sufrimiento y las pruebas nos dan a nosotros una oportunidad y pueden convertirse realmente en una victoria. La Biblia habla mucho acerca de las pruebas. El libro de Job, capítulo 7, dice lo siguiente:
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando hemos estado nosotros alrededor de una fogata en el campo, nos damos cuenta cómo las chispas salen volando hacia arriba. Esto es normal. Y la Biblia dice que así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alguien dijo que al seguir los viajes del apóstol Pablo en el primer siglo, es como seguir la ruta de un venado herido escapando del cazador, yendo de una ciudad a otra. Y por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9, encontramos lo que el apóstol escribió: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en este día, cuando abrimos la Biblia para meditar en el libro de Santiago, fíjense bien que en el contexto histórico de este libro encontramos que fue escrito a los primeros cristianos que sufrieron dificultades, pero dificultades pero mucho más severas que la que todos nosotros hemos experimentado. Miren ustedes, estos cristianos que estaban sufriendo eran judíos conversos de las 12 tribus que estaban dispersas. En primer lugar, ¿por qué estaban dispersas? Porque fueron golpeados por la adversidad. Estaban siendo cazados como resultado de una persecución instigada por el emperador romano Claudio. Además, fueron tratados con hostilidad por los gentiles y, para colmo, eran odiados por sus compatriotas judíos porque habían creído que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Hermanos, para ellos fueron días de tumultos, encarcelamientos, crucifixiones, muchos muertos a espada en la hoguera. En aquel entonces, miles de cristianos fueron devorados por las fieras en el anfiteatro romano. El grito generalizado era: los cristianos a los leones. Entonces, cuando Santiago escribe su libro, lo hace con ese trasfondo. Lo escribe para animar, para dar aliento, para fortalecer a los cristianos que estaban sufriendo, que necesitaban ánimo. Ellos necesitaban reponerse de los golpes de la adversidad. Ellos verdaderamente estaban sufriendo intensamente. Y les escribe para que cambien su pensamiento, para que cambien sus actitudes respecto al sufrimiento. Entonces, hermanos, Santiago les escribe para animarlos, darles aliento, fortalecerlos, infundirles esperanza. Y justamente esto es lo que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, en este día. Miren, los hijos de Dios no estamos exentos de pruebas. Vendrán pruebas, inclusive relacionadas con las mejores cosas que Dios nos da, que son el matrimonio, la vida familiar, que es el mejor regalo que nos ha dado para la felicidad terrenal. Las pruebas son inevitables. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, la vida en la tierra está llena de una serie de pruebas inesperadas, inexplicables, que todos experimentamos. Y por ello hoy quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico en el que encontramos tres formas en las que Dios usa los tiempos de pruebas en nuestras vidas para convertirlas en bendiciones eternas. Podría llamarle también tres razones para tener gozo en las pruebas. La primera cosa que necesitamos saber es que Dios está usando las pruebas que todos experimentamos como un camino difícil, como un camino áspero, que siempre nos va a llevar a encontrar bendiciones. El versículo 2 de este primer capítulo del libro de Santiago dice, fíjense lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién se lo dice?
a los cristianos perseguidos en aquel entonces, pero también a nosotros en este día. Y aquí está uno de los secretos de la vida cristiana. Los cristianos no deben ser derrotados por las pruebas, sobre todo si ponen en práctica Santiago capítulo 1, versículo 2, que nos enseña esto. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El verbo utilizado en el griego original es egeomanai. Tened se encuentra en un tiempo auristo, modo imperativo, debido a que el gozo no es la respuesta natural de los hombres ante las pruebas. Y aquí los cristianos tenemos el mandato divino de no solo mostrar algo de gozo en nuestras pruebas, sino verlas, como dice aquí, con sumo gozo. Varios comentaristas señalan que esta frase significa gozo puro, gozo no adulterado, gozo completo, gozo total. Santiago se refiere a una excepcional plenitud del gozo que el Señor le da a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan las pruebas mientras confían en Él, a pesar de la adversidad, a pesar de las diferentes aflicciones. En conclusión, hermanos, esta no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una petición, es una orden. Es una orden. Aquí se nos dice qué hacer con las pruebas y nos dice que se requiere tomar una decisión. No es un sentimiento, no es por miedo, no es por una emoción, sino que es decidirse a obedecer a Dios y considerar las pruebas con gozo. Es un cambio de forma de pensar que podemos hacerlo solamente por fe. Es la decisión que tomamos de confiar en Dios y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Es una decisión crucial. Es una forma nueva de interpretar lo que estamos experimentando. Pero ahora lo vamos a ver con los lentes de la óptica de Dios, desde el punto de vista de Dios. Déjenme parafrasear este versículo 2, lo que podría ayudarnos a entenderlo mejor, y así es como lo diría. Debemos tener una mente abierta para ver las pruebas como algo que es bienvenido con mucho gozo. Dios quiere que sepamos que las pruebas no son nuestras enemigas, son nuestras aliadas enviadas por Dios. Por fe debemos considerar las crisis externas creyendo que Dios es Dios, que Dios nos ama, que Dios sabe lo que está haciendo, aun y cuando no lo entendamos. Que Dios entiende completamente la situación y que Dios tiene un plan que está llevando a cabo en nuestra vida. ¿Por qué podemos decir esto con seguridad? Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, ese es un versículo asombroso de la Biblia que nos invita a que nosotros veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, cuando confiamos en Dios, por fe tenemos la convicción firme de que Dios está permitiendo nuestras pruebas para formarnos a nosotros, no para doblarnos o quebrarnos. Santiago dice que Dios tiene un propósito santo para las pruebas en nuestra vida. Hermanos míos, dice aquí el pasaje: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nos enfrentamos a las pruebas con la actitud que aconseja Santiago, descubrimos que la mejor parte del gozo es estar cerca del Señor, la fuente de todo gozo. Es estar más sensibles a su presencia, su bondad, su amor y su gracia. Miren, hermanos, mi hermana Lita lleva ya más de 1 año y medio luchando contra el cáncer. Ha soportado una operación tremenda, radiaciones, quimioterapia, muchas cosas más. Y el otro día me dijo: es que a veces he sentido que no solo voy de la mano del Señor, sino que me lleva cargando. Me lleva cargando.
Hermanos, la segunda razón para tener gozo en las pruebas es la que encontramos en el versículo 3 que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Miren, hermanos, Dios usa el horno de la aflicción, el horno de la fe, para refinar, purificar nuestra vida, para hacernos más parecidos a Cristo. Todos nosotros sabemos que los atletas que van a participar en las próximas Olimpiadas entrenan hasta quedar exhaustos. Ellos entrenan para estos eventos, se motivan por el deseo de ganar, de representar a su país, tienen prácticas diarias, trabajan para superar las marcas mundiales logradas por los mejores atletas, lo que les lleva a ellos a esforzarse más allá de lo posible. Y en cada país hay un grupo de atletas selectos de primera clase. Y hermanos, Dios es como nuestro entrenador. Él nos entrena, tiene gran cuidado de llenar nuestra fe, equiparnos para la paciencia y perseverancia. Miren, por ejemplo, si pensamos por un momento en el capítulo 11 del libro de Hebreos, encontramos allí hombres y mujeres de fe: Abel, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, David y muchos más. ¿Qué tenían en común? Enfrentaron pruebas, enfrentaron dificultades muy extremas, pero ¿saben qué? Tuvieron fe, lograron superar su agotamiento emocional y circunstancial, y en un momento de desesperación se volvieron a Dios de una manera decisiva y escogieron confiar en Dios. Hermanos, durante este tiempo de la crisis del COVID-19 en México y en el mundo, hay muchas personas que van a escoger confiar en Dios, porque ciertamente a través de la prueba muchos están llegando a un momento de agotamiento espiritual y están buscando la esperanza, y la van a encontrar solamente en Jesucristo, hermanos. Yo estoy seguro que Dios está usando las pruebas justo ahora en esta época en México, en nuestras vidas, para desarrollar una fortaleza extraordinaria, para poder así traer a la gente al Señor Jesucristo y a su gracia salvadora. Así que yo te pregunto, ¿cómo está Dios obrando en tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Yo te pregunto en este día, ¿estás confiando en Dios? Son preguntas importantes. ¿Sabes por qué? Porque Dios está obrando en tu vida. Así que esta es la segunda manera en que Dios usa las pruebas para llevarte a ti al triunfo. Dios permite nuestras pruebas no para que fallemos, sino para permitirnos ganar. Es importante que en este día atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón, ya que nos dice que las pruebas se pueden convertir en triunfo, las cosas difíciles y dolorosas en bendiciones. Por eso dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es la tercera razón para tener gozo en las pruebas? La tercera razón para tener gozo en las pruebas la encontramos en este mismo capítulo, en el versículo 12. Les pido que tengan su Biblia abierta y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, es un versículo sorprendente de las Escrituras. Es un versículo que tiene una maravillosa promesa. Miren, hace algún tiempo salí a andar en bicicleta con uno de mis nietos pequeños, y por querer él demostrarme que podía ir muy rápido, en una bajada se cayó, se raspó su rodilla, por lo que de inmediato me detuve para ayudarlo, lo abracé, y yo creo que algunos de ustedes saben el dolor que esto trae al corazón de un abuelo. Hermanos, de la misma manera quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho más que cualquier abuelo, que cualquier ser humano. Dios no quiere que te raspes, no quiere que te lastimes, no quiere que te caigas, no quiere que falles. Por ello, el propósito de Dios para las pruebas en tu vida es para tu bien. Es para tu bien. Kistemaker dijo que Dios está detrás de toda dificultad y prueba.
Él quiere que sepamos que Él conoce estas pruebas y por experiencia propia no solo veamos su mano, sino que la sintamos, que coloquemos nuestra mano en la mano de Dios y en toda adversidad que confrontemos, mantengamos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él envía estas dificultades para probar nuestra fe. Debemos en esos momentos de prueba, de angustias, recordar las palabras del Salmo 23 que dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y hermanos, que podamos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros creemos que Dios tiene un completo control de cada situación. Y Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Y no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Hay gente que piensa que al no poder evitar circunstancias angustiosas, deben resignarse a ellas. Y entonces tenemos que todas las personas podemos tomar dos actitudes frente a las pruebas. Algunos toman una actitud de resignación pasiva, que resulta en derrota, porque dicen: no importa lo que pase, va a pasar. La segunda actitud es una actitud de perseverancia, que es activa, que nos lleva al triunfo. Los cristianos perseveramos mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. El cristiano confía en que Dios es su pastor, su amparo, fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Él tenemos fuerza y consuelo. El cristiano sabe que Dios siempre responde a la fe, provee los medios para superar el periodo de prueba. El creyente se aferra a Dios con fe. Persiste en cumplir la voluntad de Dios. No se aleja de su propósito firme de servir a Dios. Santiago dice que las pruebas son bendiciones de los cielos, que traen gozo y regocijo. Vayamos al versículo 4, hermanos, de este pasaje bíblico. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y fíjense bien lo que dice 1 Pedro 1:7. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De acuerdo a este pasaje, el creyente experimenta las pruebas como un proceso de refinación. Y podemos decir que su fe está siendo refinada de la misma manera en que el oro debe someterse al fuego del fundidor. Así como el orfebre quita las impurezas del oro que son ajenas a este metal, del mismo modo Dios purifica la fe del creyente quitando el pecado. Hermano, lo mismo pasa con la cerámica preciosa que los arqueólogos han encontrado en el Medio Oriente. Las piezas de cerámica auténtica, que son duras, pasaron a través del horno de fuego para curarlas, para que no se quiebren. En otras palabras, esa cerámica fue probada y justamente es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso a veces Dios nos mete en el horno de las pruebas para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, como dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia también dice que nosotros somos como vasos de barro en las manos de Dios. Vasos de barro hechos a la imagen de Dios. Nos está moldeando a la imagen de Cristo a través del fuego de las pruebas. Recuerden, hermanos, que el propósito de la prueba de nuestra fe es producir paciencia. ¿Por qué más debemos tener gozo en las pruebas? Porque después de las pruebas nos espera el triunfo.
Vean el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y tenemos la hermosa promesa de que si resistimos la tentación, las pruebas, si le amamos, recibiremos la corona de la vida. En otras palabras, Dios promete recompensarnos cuando hayamos pasado las pruebas. El profeta Habacuc, al ver las terribles pruebas que estaban por enfrentar y al meditar en la devastadora advertencia de Dios, de que Él estaba enviando a los caldeos para conquistar y prácticamente diezmar a su pueblo, dijo lo siguiente el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para concluir, quiero invitarlos a seguir 4 acciones durante el confinamiento que estamos viviendo en los hogares en esta crisis actual. Primera acción: comprométete a ti mismo para ver tus pruebas como Dios las ve. Es decir, con los lentes de Dios, de la palabra de Dios, los lentes de la fe y el gozo. Decídete a obedecer el mandamiento que hemos mencionado, que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, vive con gozo este tiempo de prueba. Segunda acción: aprovecha esta oportunidad y comprométete para crecer espiritualmente, para llegar a ser más como Cristo. Dale gracias a Dios por este tiempo por el que todos estamos pasando. Deja que Dios trabaje en tu vida. Tercera acción: comprométete para orar por México y el mundo entero. Mientras el mundo atraviesa esta pandemia y es sacudido por todas las variedades de enfermedades y dolencias y temor, hermanos, es un tiempo para orar por México y el mundo entero. Y cuarta acción: comprométete a compartir el Evangelio de Jesucristo por teléfono con la gente que realmente está en dificultades, porque hay mucha gente que está sin esperanza, que está desesperada. Este es un momento en el que la luz, la esperanza del Evangelio brilla más fuerte que nunca antes. Este es realmente un momento de oro para que el mundo oiga acerca de Jesucristo. Que Dios te bendiga mientras tú pasas a través de las pruebas y dejas que Dios trabaje en ti y produzca el maravilloso don de la paciencia para que seas un superatleta de la fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra que nos das en este día, que nos anima, que nos conforta. Permite que podamos compartirla a otra gente que la necesita. Permite que cada uno de nosotros podamos tener esta fe que encontramos en el libro de Hebreos. Todos estos hombres que en circunstancias increíbles pusieron su fe en ti. Que podamos poner nuestra fe en ti solamente, Señor, para salir victoriosos. Y que tú des y podamos aprovechar la promesa tuya que nos darás la corona de la vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos la victoria. Amén. Abramos nuestros himnarios, hermanos, en el himno número 50 y cantemos este hermoso himno que como título tiene: Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás.
Vamos a tener la bendición apostólica. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con vosotros, ahora y siempre. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, en el himno número 432 y cantemos esta doxología, Gloria demos al Padre. Y con esto terminamos nuestro culto. Que Dios les bendiga. Gloria demos al Padre